soy Samuel Vidal y voy a realizar una serie de ejercicios referentes a Estadística 1. El primer ejercicio que tenemos es las materias y unidades de crédito inscritas por los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2, respectivamente. Aquí tendríamos las materias y aquí tendríamos las unidades de crédito. Primero empezaremos haciendo el ejercicio de las materias. Muy bien, ahora, como podemos observar, aquí tenemos el rango, el cual nos dio 6, tenemos el número de clase, el cual nos dio 6,5, y tenemos la constante, la cual nos dio 1. Aquí podemos, como se puede observar, tenemos la tabla de frecuencias con los valores, la medida de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Con todos estos datos procederemos a realizar la media. Aquí tenemos los valores que nos dio la media. Ahora vamos a proceder a sumarlos todos y dividirlos entre el número de clase, el número total de clase. Sumando todos estos valores nos da como resultado 193,5. Todo esto procederemos a dividirlo entre 45 y el resultado final es 4,3. Lo cual significa que el promedio de inscripción en las materias de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 es de 4,3. Muy bien, ahora procederemos a realizar la mediana. Muy bien, para ello haremos K por N sobre 100, lo cual será K por N sobre 100, cuál es 50 por 45 entre 100, cual nos da como resultado 22,5. Como el valor absoluto más cercano es el intervalo entre 4 y 5, vamos a utilizar este. Entonces colocamos el límite inferior, el cual es 4, entre K por N sobre 100, más 4 más el valor de K por N sobre 100, que sería 22,5, menos el valor absoluto, la frecuencia absoluta anterior, cuál sería 22, entre la frecuencia absoluta del mismo. Sería todo esto multiplicado por la constante. Esto nos daría como resultado que 4 más 4 que la mediana es 4,2. Es decir, que el 50% de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribieron un total de 4,11 materias. Procedemos a realizar la moda. Para ello, utilizamos el valor, la frecuencia absoluta más alta. Entonces procedemos a buscar, a sumar el límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. En este caso, como no hay ninguna anterior, tomaremos que 0 entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, que es 0, más la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta siguiente, la cual sería 8. Todo esto por la constante. Entonces tendríamos que la moda es igual a 1 entre 10, dando como valor que la moda es igual a 1,9. Es decir, que la mayoría de los estudiantes de Contaduría Pública
del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribió un total de 1,9 materias. Procedemos a hallar los cuartiles, empezando por el cuartil 1. Para ello, empezaremos hallando K por n sobre 100, cual es 25 por 45 entre 100, lo cual nos da como valor 11,25. Muy bien, ya que el más cercano sería el segundo el intervalo de 2 a 3, procedemos a utilizar eso. Entonces, allá utilizamos el límite inferior, cual sería 2, más K por n sobre 100, cual sería 11,25, menos el límite, la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia absoluta del mismo por 1. Esto nos daría como resultado 2 más 2,25 entre 8 por 1, dándonos como resultado final que el primer cuartil es igual a 2,28. Es decir, que el 25% de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribió un total de 2,28 materias. Ahora procederemos a hacer el cuartil 2, el cual es igual a la mediana y sería igual a 4,2. Ahora vamos a realizar el tercer cuartil. Para ello hallaremos K por n sobre 100, cual es igual a 75 por 45 entre 100, dando como resultado que este es 33,75. Y como el valor más cercano a él es el intervalo de 6 y 7, utilizaremos ese. Muy bien, utilizamos el límite inferior, que sería 6, más K por n sobre 100, que sería 33,75, menos el valor, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 32, entre la frecuencia absoluta de este, que sería 6. Todo esto por la constante. Esto sería igual a 6 más 1,75 entre 6, lo cual nos daría como valor que el tercer cuartil es igual a 6,29. Esto representa que el 75% de los estudiantes del tercer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribió un total de 6,29 materias. Ahora procedemos a hallar las medidas de dispersión. La primera será la varianza. Para ello necesitamos multiplicar el valor absoluto por la media de clase menos la media que nos dio, y todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, haciendo la suma correspondiente nos daría 200,2 entre 44, cual es igual a
¿Cuál sería la varianza de las materias? Bueno, ahora vamos a realizar la desviación estándar, la cual es el resultado de sacarle la raíz cuadrada a la varianza. 4,75. Esto nos daría igual a 2,18. Ahora vamos a representar esto. ¿Qué sería? Tendríamos la media, que sería 4,3. Y ahora vamos a restar la desviación estándar y a sumarla a la media. Entonces, restándolo nos daría 2,2. Sumándolo nos daría 6,48. Es decir, que la mayor concentración de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribieron entre 2,12 y 6,48 materias. Ahora vamos a evaluar el coeficiente de variación. El cual no es más que dividir la diferencia estándar, la desviación estándar, que es 18, entre la media y multiplicarla por 100%. Esto nos da que el coeficiente de variación es igual a 50,69. Y al saber esto, los datos indican que el coeficiente de variación es heterogéneo. Muy bien, aquí tendríamos la gráfica que representaría los datos de la tabla de frecuencia. Y tendríamos todo. ¿Y qué indicaría esta gráfica? Que el 57,8% de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribieron entre 4 y 5 materias. Ahora procederemos con el siguiente ejercicio, con la siguiente parte del ejercicio, la cual sería hallar la tabla de frecuencia de las unidades de crédito. Muy bien, aquí primero hallamos el rango, el cual es 2, el número de clase, el cual es 6,5, y la constante, la cual es 1. Bueno, nos dio 0,33, pero lo redondeamos a 1. Muy bien, aquí tenemos los intervalos, tenemos la media de clase, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ahora procederemos a realizar la media de clase, la cual sería igual a suma de todo el par, 5 por 9, 3,5 por 17 más 4,5 por 19 entre 45. Sería igual a la suma de todo esto sería igual a 167,5 dividido entre 45.
lo cual nos daría que la media es igual a 3,72. Es decir, que el promedio de unidades de crédito utilizadas por los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 es de 3,72. Ahora vamos a realizar la mediana. Para ello hallaremos K por N sobre 100, cual es igual a 50 por 45 entre 5, cual da como resultado 22,5. Entonces, buscando el valor absoluto que el valor absoluto acumulado que se acerque a él, tendremos que es el del intervalo 3 y 4, ¿vale? Es 26. Muy bien. Entonces, agregaremos el límite inferior, cual es 3, más K por N sobre 100, sería 22,5, menos el valor absoluto acumulado anterior, que sería 9, entre el valor absoluto de él, que sería 17. Esto multiplicado por la constante, que es 1. Entonces, sumando todo esto nos daría 3 más 13,5 17. Esto lo como resultado final que la mediana es igual a 3,79. Es decir, que el 50% de las unidades de crédito utilizadas por los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 es de 3,79. Muy bien, ahora procederemos a calcular la moda. Para ello buscaremos la frecuencia con mayor valor, que sería 19. Entonces agarraremos el límite inferior, que es 4, más 19 es la frecuencia de ese valor, y menos 17, que sería la frecuencia anterior, entre la frecuencia menos la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia del valor menos la frecuencia siguiente. Como una frecuencia siguiente tomaremos que ser todo esto por la constante. Entonces esto nos daría como resultado 4 más 21, dando así que la moda es igual a 4,10. Ok, eso quiere decir que la mayoría de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 utilizó un total de 4,10 unidades de crédito. Ahora procederemos a realizar los cuartiles. Primero empezaremos por el primer cuartil. Para ello, KN sobre 100 es igual a 25, 100, cual da igual a 11,25. Ya que está en el segundo rango o en el segundo intervalo, procedemos a utilizar esto. Colocamos el límite inferior más a por N sobre 100
sería 11,25 menos el valor acumulado anterior, que sería 9, 3, el valor acumulado, que sería 17, por la constante. Esto sería igual a 3 más 2,25 entre 17, dando como resultado final que el primer cuartil es igual a 3,3. Es decir que el 25% de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre en la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 inscribió un total de 3,13 unidades de crédito. Muy bien, ahora procederemos con el segundo cuartil, el cual no es más que la mediana, la cual es igual a 3,79. Ahora procederemos con el cuarto cuartil, con el tercer cuartil. Para ello calculamos K por N sobre 100 igual a 35 entre 100, daría igual a 33,75. Oye, ya que está en el intervalo del último, es decir, de 4 y 5, procederemos a utilizar el límite inferior, que sería 4 más el K por N sobre 100, sería 33,75 menos el valor anterior, que sería 26, entre el valor, la frecuencia absoluta, que sería 19. Bueno, todo esto por 1. Esto da como resultado 4 más 5, 3, vale, igual a 4,49, lo cual representa que el 75% de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro de Humboldt en el periodo 2024-2 utilizaron un total de 4,49 unidades de crédito. Ahora procederemos a calcular las medidas de dispersión, empezando por la varianza. Colocamos todos los valores necesarios y procedemos a realizar la suma. Bueno, la suma total de todo esto nos daría 25,78 entre 44, lo cual sería igual a 0,586. Esta sería la varianza. Bien, ahora vamos a calcular la desviación estándar. Procedemos a colocar la raíz cuadrada de la varianza, que sería 586, y daría como resultado que es igual a 0,765. Aquí colocaríamos la media, que sería
0,72 y procederíamos a sumar y a restar respectivamente por la desviación estándar. Sería menos 0,765, 0,6. Muy bien, ahora procedemos a restarle y nos daría como resultado 2,95. Y procedemos a sumarle y nos daría como resultado 4,435. Es decir, que la mayor concentración de estudiantes de la carrera de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro Humboldt en el periodo 2 utilizaron entre 2,95 y 4,485 unidades de crédito. ¿Pusiste pausa? Muy bien, ahora haremos el coeficiente de variación, el cual sería dividir la desviación estándar entre la medida de clase. Todo esto multiplicarlo por 100%, cual nos daría que la desviación estándar, que el coeficiente de variación es igual a 20,5%, el cual indica que los datos determinan que el coeficiente de variación es homogéneo. Muy bien, esta sería la gráfica que representaría la tabla de frecuencia. Lo que representaría esta gráfica es que representa que el 57,8% de los estudiantes de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Alejandro Humboldt pertenecientes al periodo 2024-2 utilizó un total de entre 3 a 4 unidades de crédito. Muy bien, con esto daremos por finalizado el primer ejercicio. Bueno, ahora procederemos con el segundo ejercicio, el cual tiene la premisa de se consultó el color favorito de los estudiantes que participaron en la feria laboral en el hall de la UAH o de la Universidad Alejandro Humboldt, la sede de los dos caminos, el 18 de septiembre del año pasado. Ok, entre los colores tenemos el negro, el cual fueron 12 personas, el azul 12 personas, el gris 13 personas, el rosado 10 personas, el verde 16 personas, el blanco 12 personas, el naranja 11 personas, el morado 17 personas, el rojo 13 personas y el fucsia 14 personas. Muy bien, ya que esta es una tabla cualitativa, no haremos ni las medidas de tendencia central, ni las medidas de variación, ni los cuartiles, ni ningún otro, solo haremos la gráfica. Tabla de frecuencia. Muy bien, aquí tendríamos las tablas de frecuencia. A ver, primero tendríamos el negro, el cual su frecuencia absoluta es 12, su frecuencia acumulada es 12, su frecuencia relativa es 0,092. Esta se obtiene al dividir 12, que es la frecuencia absoluta, entre el total de la frecuencia acumulada. Y aquí tendríamos la frecuencia relativa acumulada. Aquí tendremos el azul, el cual su frecuencia absoluta es 12, su frecuencia absoluta acumulada 24, al igual que el negro, su frecuencia relativa es 0,092 y la frecuencia relativa acumulada es 0,184. Tenemos el gris, el cual su frecuencia absoluta es 13, su frecuencia absoluta acumulada es 37, su frecuencia relativa es 0,1 y la frecuencia relativa acumulada sería 0,284. Tendríamos el rosado, cual su frecuencia absoluta es 10, la frecuencia acumulada sería 47, su frecuencia relativa sería 0,077 y la frecuencia relativa acumulada sería 0,361. Muy bien, tendríamos el verde, la cual sería su frecuencia absoluta 16, su frecuencia absoluta acumulada sería 63, la frecuencia relativa sería 0,123 y su frecuencia acumulada sería 0,484. Tendríamos el blanco, su frecuencia absoluta sería 12,
su frecuencia acumulada sería 75, su frecuencia relativa sería 0,092, igual que el negro y el azul, y la frecuencia relativa acumulada sería 0,576. Aquí tendríamos el naranja, el cual su frecuencia absoluta es 11, la frecuencia absoluta acumulada sería 86, la frecuencia relativa sería 0,085 y la frecuencia relativa acumulada sería 0,661. Tendríamos el morado, la cual su frecuencia absoluta es 17, la frecuencia absoluta acumulada sería 103, la frecuencia relativa sería 0,131 y la frecuencia relativa acumulada sería 0,792. Tendríamos el rojo, el cual su frecuencia relativa es 13, al igual que el gris. Tendríamos que la frecuencia absoluta acumulada sería de 116 y su frecuencia relativa sería 0,1 y su frecuencia relativa acumulada sería 0,892. Y por último tendríamos el fucsia, el cual sería su frecuencia absoluta sería 14, la frecuencia absoluta acumulada sería 130, la frecuencia relativa sería 0,108 y la frecuencia relativa acumulada en total sería 1. Muy bien, este sería el gráfico que representaría la tabla de frecuencia. Decidí hacer un gráfico de barras en el cual se representa el porcentaje de cada uno de los colores, contando la cantidad de alumnos que escogieron ese color como su favorito. Muy bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido.